Génesis capítulo 37. José más que a todos sus hermanos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Como nosotros empezando a tener una vida espiritual, iniciamos siempre con una promesa. Entonces, la primera promesa que nosotros recibimos, ¿cuál fue? Nuestra promesa de salvación. Amén. Ahí iniciamos. Por medio de la palabra, Jesucristo me liberó de todos mis pecados. Entonces, si la palabra de Dios dice que yo fui liberado de todos mis pecados, entonces soy libre. Y ahí empezamos a avanzar en esta vida de fe, en este camino de la fe. Y en este camino de la fe encontramos diferentes situaciones. Encontramos situaciones que no esperábamos. Nos encontramos con ciertos detalles, llamémosle ciertos detalles que no estaban dentro de nuestro plan. Pero dentro del plan de Dios, ¿será que estaban o no estaban? O a Dios se le salió de control. A Dios se le salió de control que Adán y Eva comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, o Dios ya sabía que ellos iban a comer. Sí, Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. O sea, Dios sabía que ellos iban a cometer pecado desde el momento en que los puso en el huerto del Edén. Es más, si corregimos desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que eso iba a suceder. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Entonces, en la vida de José, como hoy leímos, entonces José empezó a soñar, ¿no? Tremendo soñador ese José. Sí, el problema era que él podía ser tremendo soñador, pero no contarle a sus hermanos. Porque si él le contaba a sus hermanos, entonces sus hermanos se iban a llenar de enojo hacia él, como ocurrió en estos versículos que leímos, porque esos sueños a qué apuntaban, a que José iba a estar sobre ellos, ¿cierto? Y a quien le gusta ser dirigido por otro y más por el hermano menor y por el más consentido que empezó a llevarse quizá todo lo que el padre tenía para sus otros hermanos. El padre empezó a tener una preferencia, como nos muestra la Biblia, hacia José. Entonces él así soñaba y no solo soñaba, sino que también lo contaba. Entonces, ¿qué soñó José? ¿Qué soñaba José? En el versículo 5 dice: Y soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces, este es un sueño bien particular, ¿cierto? Pero donde exalta el manojo que permanecía, ¿cierto? En el centro, ¿era el de quién? Era el de José, y los demás se inclinaban hacia él. ¿Eso fue un sueño que le agradó a los hermanos de José? Le molestó, ¿cierto? Ellos por no conocer a profundidad qué era lo que iba a suceder
años más adelante, ellos se enojaron, ¿sí? Inclusive hasta pensaron en matarlo. Ya más adelante nos muestra un plan que ellos inventaron para matar a su hermano. Finalmente uno intercedió, no, mejor no lo matemos, mejor vendámoslo, lo vendieron y fue esclavo durante mucho tiempo y así ustedes ya recuerdan más o menos cómo fue la historia de José. Pero lo que yo quiero hablar es, pues José recibió la palabra, José recibió la promesa, una promesa que se iba a cumplir muchos años después. ¿Y con qué corazón él habrá recibido esa promesa? ¿Sí? ¿Con un corazón de dificultad o muy agradecido? O sea, ¿cómo vemos nosotros la reacción de José? Empieza a soñar y empieza a contarlo, ¿no? De una vez. Cuando ustedes reciben algo y empiezan a contarlo, ¿eso qué significa? ¿Cómo están recibiendo eso? Ah, como motivados, ¿sí o no? Uy, Dios está hablándome. Le está bien motivado. Pero hubo algo que no soñó José, que iba a ser esclavo, sí, sí, claro. Empecemos en orden, que los hermanos lo iban a querer matar. ¿Eso fue algo que soñó? Eso no se le apareció en el sueño. Tampoco soñó que, bueno, que no sé, que se iban a arrepentir y que luego mejor lo iban a vender y que iba a ser esclavo. ¿M? Y tampoco le apareció que luego una mujer iba a difamar de él y él iba a ir preso como un violador a la cárcel. Él iba a quedar en la cárcel como en las cárceles, los que sufren más en las cárceles son los que llegan por ese tipo de antecedentes. ¿Sabían? Sí, los que tienen ese tipo de delitos. Entrar como un violador a la cárcel, que iba a estar mucho tiempo, que en la cárcel él no iba a entender por qué estaba encarcelado. Eso fue algo que él no vio. Entonces cuando él recibe ese sueño, empieza a vivir su vida, wow, Dios, tú cómo vas a hacer todas esas cosas en mi vida, wow, maravilloso. Cuando de repente, vamos al campo, uy, sí, vamos, estoy motivadísimo. Salen al campo y en el campo los hermanos ya habían ideado para matarlo. Cuando él empezó a darse cuenta de que lo querían matar, entonces, ¿qué creen ustedes que ocurrió en el corazón de él? Gracias, Señor. Igual tú prometiste que ibas a hacer esto en mi vida y lo vas a hacer, aunque mis hermanos me maten. ¿Será que él va a pensar de esa manera? Pues no, ¿cierto? Porque en medio de esa situación, ¿qué? Pero yo lo que había soñado era totalmente diferente. O sea, yo soñé que mi manojo iba a permanecer, pero los de ellos se iban a inclinar hacia el mío, pero sucede que me van es a matar. Ah, creo que soñé al revés. ¿Sí o no? Pero luego de repente, ya cuando lo iban a matar, ay no, mejor no lo matemos. Ser vendido es fácil, pero mejor que lo maten. ¿Sí o no? O sea, aunque ser vendido no era nada fácil, pero lo iban a matar. ¿Pero qué pasó? Prefirieron no matarlo, sino venderlo. Entonces, en ese momento, ser vendido es chévere. ¿Cuándo? Cuando lo iban a matar a uno y en vez de querer matarlo, lo vendieron. Wow. Así. Luego él empezó a ser un esclavo y duró bastante tiempo como esclavo también. Pero la palabra de Dios muestra que Jehová estaba con José y que todo lo que hacía José, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces José empezó, aún siendo esclavo, empezó a ver el trabajo de Dios en la vida de él. Y no solo él, sino que sus amos también veían que José estaba con él, que Dios estaba con José. Ah, entonces, ¿se empieza a ver el cumplimiento de la promesa o no? Se empieza a ver. Pero ¿en qué posición está José? En, en la posición que Dios le prometió en un principio. No se ve por ningún lado. No se ve por ningún lado. Entonces, ¿qué quiero hablar hoy por medio de esta predicación? Entonces, tener fe cuando recibimos la promesa, uff, es emocionante. ¿Sí?
Tener fe al final, cuando ya todo se solucionó, ¿qué tal? Uf, gratificante. Pero en ese proceso de la mitad es cuando realmente nosotros necesitamos ejercitar nuestra fe. Amén. Porque iniciando está bien. Finalizando, bueno. Pero en la mitad, ¿qué pasa? ¿Mm? Ahorita yo tengo a mis hijas y mis hijas están muy bebés. Entonces todo es, ay, tan lindas, ay, no. Hasta lo más terrible de ellas, para mí, ¿en qué se convierte? Uf, lindo, divino. ¿Ah? ¿Por qué? Están chiquitas. Pero yo no necesito fe ahorita cuando ellas están chiquitas casi. ¿Ah? Ni cuando ellas estén tan grandotas. ¿Saben para cuándo necesito la fe? ¿Para qué época? Para la época de la adolescencia. De la adolescencia y la juventud, ¿sí o no? O sea, de niña, ay, sí, qué bonito, todo chévere, la ve uno, salta por allá. Ayer estaba montándose en las sillas y yo, no, ¿cómo se va a montar en las sillas? Pero ya pasa, sí, pasa, es sencillo. Pero en la adolescencia y en la juventud es cuando las madres llegan a la iglesia llorando por sus hijos. Es cuando quieren olvidarse de que son sus hijos, de verdad. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Pensaron, todo va a ser color de rosas, todo va a ser delicados pastos. Pero en el Salmo 23 David habló muy claramente y él dijo, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré, porque Dios está conmigo. Amén. O sea, dice, sí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, eso es cierto. Sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, Dios está conmigo. Pero también dice que Dios me hará descansar, ¿cierto? En lugares de delicados pastos. ¿Es correcto o no es correcto? Pero el Salmo 23 no tiene solo lugares de delicados pastos. También nos está mostrando que vamos a atravesar un valle de la sombra de muerte. Pero en ese valle de la sombra de muerte, Dios está con nosotros. Amén. En lugares de delicados pastos, todo el mundo tiene la fe. ¿Es correcto? Iniciando, cualquiera tiene la fe. Soñando de esa manera, uff. Pero ustedes se imaginan donde Dios, en vez de haberle permitido a José soñar que los manojos de los hermanos se inclinaban hacia él, le hubiese permitido soñar el momento en que lo querían matar, en que iba a ser esclavizado, en que iba a pasar por la cárcel. Entonces él iba a decir amén, amén, y iba a contar esos sueños con tanta libertad. ¿Así? Él iba a querer entrar en esa voluntad de Dios. Pero ¿eso era la voluntad de Dios o no era la voluntad de Dios? O sea, era parte de la voluntad de Dios. Amén. O sea, todos esos procesos por los cuales Dios llevó a José fueron parte también de la voluntad de Dios. Y aunque ninguno de nosotros quisiera entrar en ese proceso, pero es inevitable entrar en el mundo de esas dificultades en las cuales Dios, antes de hacer el cumplimiento de la promesa en la vida de nosotros, nos permite todas estas situaciones y me recuerda mucho a la predicación que el pastor Juan compartió el día domingo. Porque el pastor Juan el día domingo compartió, un señor tenía un terreno y ese terreno le permitía, ese terreno él permitía que lo utilizaran tantos días en el año, pero había un día el cual él no permitía y no permitía y no permitía. ¿Y por qué no permitía? Para que las personas entendieran, él es dueño. Amén. Él es dueño y es en medio de esos momentos, de ese valle de la sombra de muerte, cuando nosotros podemos entender, Él es dueño. Amén. Cuando el ángel se visitó a María, él le dijo, María, has hallado gracia delante de Dios, porque de ti saldrá, cierto, el Salvador. Vas a concebir del Espíritu Santo. Entonces, María, ¿cómo dijo? Al final, ¿no? Dijo, hay aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Amén. ¿Cómo parece esa conversación? Esa conversación, ¿cómo se ve?
¿Cómo ven ustedes esa conversación? Tremenda conversación, ¿no? Wow, eso es como para hacer una película. El ángel la visitó y María, ay, sí, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Pero el ángel no le prometió a María que Jesucristo iba a nacer en un pesebre, que no iban a tener donde para que ella diera luz, que iban a ser perseguidos, que iban a pasar tanta dificultad, que Herodes iba a querer matar a ese hijo por el cual ella era favorecida de tenerlo en el vientre, ¿cierto? Tampoco le contó el ángel que Jesucristo iba a padecer de tal manera, ¿sí o no? Tampoco el ángel le contó que Jesucristo iba a recibir tanto menosprecio y que ellos iban a recibir tanto menosprecio. ¿Eso fue algo que le contó el ángel? Porque si le cuenta el ángel, ¿qué va a hacer María? No, 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 vaya, escoja otra. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? O sea, si el ángel le cuenta todos esos detalles a María de qué es lo que va a pasar en la vida de ella, aunque le cuente ese final feliz de que Jesucristo va a ser el Salvador del mundo, María no va a querer entrar en ese mundo de la fe. ¿Sí o no? Entonces, sí, Dios es un Dios de detalles, pero Dios no nos cuenta esos detalles. O sea, sí, Dios está pendiente de cada detalle de la vida de nosotros, pero ocurren muchas cosas que no estaban, digamos, como ideadas en nuestro pensamiento de que esto iba a pasar, de que iba a suceder así. Pero ¿cuál es la promesa que tenemos y qué es la fe y dónde tenemos que activar esa fe en la vida de nosotros? Es precisamente en medio de la dificultad. Amén. No cuando iniciamos, no cuando vamos terminando, cuando va a ser el cumplimiento, sino en el valle de la sombra de muerte, porque ahí es donde realmente se prueba la fe. Cuando obtenemos el resultado de un examen que no era el que esperábamos, cuando nos dicen que va a haber una complicación, cuando nos dice que tendremos una deuda la cual no esperábamos, cuando nuestros hijos se ponen rebeldes, ahí es cuando nosotros necesitamos afirmarnos en la promesa y tener claro, no importa, Dios está conmigo. Amén. Dios está conmigo. Esta situación también, Dios la está levantando. ¿Sí o no? Dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Ya, repitan conmigo, fiel es Dios. ¿Sí? Fiel es Dios, el cual da juntamente con la tentación la salida. Wow, es que esto es maravilloso, porque a Dios no se le escapa nada. O sea, si enfrentamos una situación, viene de parte de Dios, pero viene en un combo. ¿Sí? ¿Les gustan los combos? Sí. Tentación y salida, prueba y solución, esclavitud y señorío, esclavitud y reinado. ¿Sí o no? Porque eso fue, no simplemente José tuvo esclavitud, no simplemente José fue a la cárcel, no, sino que también hubo el cumplimiento de la promesa de Dios en la vida de José y en la vida de cada uno de sus familiares. Amén. Él no entendía muchas cosas, pero cuando nosotros continuamos leyendo el libro de Génesis, los hermanos llegaron donde José. José se descubrió, yo soy José, soy su hermano, y ellos tenían mucho temor, tenían mucha angustia, pero José les dijo, no, tranquilos, tranquilos, ustedes no me trajeron acá, sino que Dios fue el que me trajo hasta acá para preservación de la vida. ¿Qué entendió José? Ah, esta situación, esta dificultad, esta tentación en la cual yo estuve, fue parte del trabajo de Dios en mi vida y en la vida de cada uno de mis familiares. Fue parte del cumplimiento de la promesa de Dios. Amén. Pero en medio de esa situación, ¿qué queremos hacer nosotros? En medio de esa situación, ¿qué queremos hacer? Escapar. Queremos salir corriendo. ¿Por qué? Queremos solo el cumplimiento.
Pero antes de ese cumplimiento, ¿qué está? Ah, el trabajo de Dios fuertemente en la vida de nosotros. Dios está formando nuestro corazón, porque ¿cómo se forma el corazón de la fe en cada uno de nosotros? Es por medio de esas situaciones que nosotros enfrentamos en nuestra vida, donde podemos darnos cuenta cómo es la fe, cómo podemos nosotros transmitirle la fe a otras personas. En el Salmo 138, vamos a mirar. Salmo 138, versículo 7 y 8. Vamos a leer. Vamos a leer a la voz de tres. Uno, dos y tres. Si anduviere yo en medio de la angustia. ¿Sí? ¿Me acompañan por favor? Todos vamos a leer el versículo 7, está en pantalla. A la una, a las dos y a las tres. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. 8 a la voz de tres. Uno, 2 y 3. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. O sea, aunque si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Amén. En el libro de San Marcos capítulo 4, eh, en San Marcos capítulo 4 que encontramos nosotros, no me acuerdo bien, pero en el libro, antes de San Marcos capítulo 4, ¿qué está? San Marcos capítulo 3, ¿no? Y antes de San Marcos capítulo 3, ¿qué está? San Marcos capítulo 2, y antes, y antes de San Marcos capítulo 2, ¿qué está? San Marcos capítulo 1. ¿Aprendieron algo hoy nuevo? Sí, qué bueno. 4, 3, 2, 1. Entonces en el capítulo 1 Jesucristo aparece haciendo milagros también. Jesús, había un hombre que tenía un espíritu inmundo y Jesucristo le dijo, cállate y sal de él. ¿Y qué pasó cuando Jesucristo le dijo, cállate y sal de él? No salió, se resistió. ¿Así fue? ¿Salió o no salió? En San Marcos capítulo 2 le llevaron a un hombre paralítico cuatro amigos. Recuerdan que descubrieron el techo y este hombre llevaba paralítico mucho tiempo y Jesucristo, ¿qué hizo cuando vio a este hombre paralítico? ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Wow. Luego, ay, ¿qué es más fácil decirle? Me confrontó fuertemente. Y luego dijo, a ti te digo paralítico, levántate. ¿Y se levantó o no se levantó el paralítico? ¿Sí o no? ¿Saben quién fue testigo de todas esas cosas que estaba haciendo Jesucristo? Los que iban con él, sus discípulos, ¿cierto? Ellos veían las obras y los milagros que hacía Jesucristo. Entonces, si ustedes hubiesen seguido a Jesucristo en ese entonces, ¿cómo se sentirían ustedes salir con Jesús? Uf, no, aquí es, ¿sí o no? Aquí es. O sea, donde nosotros hiciéramos ese tipo de milagros, creo que las personas harían cola, ¿no? Desde muy temprano y traerían aquí a todas las personas. Wow, ¿cómo así que Jesucristo levanta a los paralíticos así de esa manera? Wow, solo con la palabra. Uf, los discípulos se sentían muy motivados de seguir a Jesucristo. En el capítulo 3 aparece un hombre con la mano seca, bueno, varias cosas aparecen ahí. Y en el capítulo 4 entonces ya aparece la historia cuando Jesucristo les dijo a ellos que se montaran a la barca y pasaran al otro lado, porque al otro lado estaba el endemoniado Gadareno. Entonces Jesucristo diciéndole a ellos, vamos al otro lado. Entonces, ¿cómo van a sentirse ellos? ¿Difíciles? ¿Ellos qué han visto? ¿Qué han visto ellos en lo que ha hecho Jesucristo? Han visto muchos milagros, ¿no?
Entonces Jesús les dice, pasemos al otro lado. Vamos, sí, un paseo, un paseo. Se montaron en la barca, ¿sí? Y iban pasando para el otro lado. ¿De qué irían hablando Pedro y los demás discípulos? ¿De qué irían hablando? Pues de las obras de Dios, ¿no? Oye, increíble, ¿no? Jesucristo como sanó así. Uy, no, pero no, no, tremendo. Esta es la mejor vida. O sea, esta es la mejor vida. La mejor vida es la vida de fe. Iban así testificando todos los discípulos. Pero mientras iban en la barca, ocurrió algo. Se levantó una gran tempestad. ¿M? Vamos a leer San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Mm? ¿Cómo no tenéis fe? ¿De qué fe le está hablando? Ellos para montar en la barca tuvieron fe. Montar en la barca no era el primer paso de la fe. Salir de la barca era, digamos, como el final, ¿cierto? Que era el resultado, el cumplimiento de pasemos al otro lado, ¿cierto? Pasemos al otro lado y va a tener un proceso. Pero Jesucristo les está diciendo a ellos, ¿cómo no tenéis fe? ¿Fe en cuál de los tiempos? En la mitad. ¿Sí o no? Mientras iban de camino, ¿cierto? Mientras se levantó esa gran tempestad. A esa fe les está hablando, ¿cierto? En la vida de nosotros también vamos a enfrentar muchas dificultades. Y en medio de esas dificultades es donde se prueba la fe. Amén. Cuando se levanta la tempestad, Jesucristo le dice a la tempestad que calla, enmudece. ¿Sí? La tempestad habla. Esto me impactaba, ¿no? Este versículo. Enmudece, pues porque la tempestad no habla. ¿Quiénes hablan? Nosotros hablamos, ¿cierto? Pero Jesús está diciéndole a la tempestad, enmudece. ¿Por qué? Por medio de las dificultades, Satanás habla a nuestros oídos, ¿cierto? Y no hablo de estos que tenemos, sino hablo los espirituales. Tiene muy buena comunión con nosotros en medio de la dificultad. Y ahí es cuando tenemos que decirle a Satanás, calla y enmudece, calla y enmudece, porque esas son las verdaderas tormentas que enfrentamos en nuestra vida, cuando empezamos a atender únicamente a nuestros pensamientos y dejamos de un lado que Jesucristo nos dijo, pasemos al otro lado. Y si Jesucristo nos dijo que pasemos al otro lado, sea cual sea la tempestad que se levante en la vida de nosotros, sí o sí tenemos promesa de que vamos a pasar al otro lado. Amén. Aunque ellos pasaron el valle de la sombra de la muerte, Jesús estaba con ellos. Y era imposible que ellos perecieran en esa barca porque Jesús iba con ellos. Amén. Era imposible. Amén. De la misma manera es imposible que nosotros perezcamos en esta barca porque Jesucristo va con nosotros. Pero sí podemos experimentar una etapa de sufrimiento, ¿m? Por no aplicar la fe justo en esos momentos. O podemos pasar esa tempestad con agradecimiento, sabiendo y entendiendo que Dios, quien hizo que se levantara esa tempestad, el mismo Dios es poderoso para hacerla callar. Amén. Sí, damos gracias a Dios hoy por este tiempo del devocional que nos ha permitido. Voy a orar para terminar. Dios Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos permites
por medio de tu palabra, por medio de esa gracia, Señor, que nos has permitido. Nos das esa gracia de entender los diferentes procesos de la fe, los diferentes procesos de nuestra vida, en los cuales necesitamos aplicar la fe correctamente, Señor, para tener esperanza, para tener agradecimiento aún en medio de la dificultad. Por eso hoy te agradecemos, Señor, por este día que nos permites. En la Semana Santa, Señor, vamos a tener nuestro retiro. Muchas personas se han inscrito y sabemos, Padre, que tú les vas a dar promesas, Señor. Tú les vas a dar fuerza a cada uno de ellos y aunque van a enfrentar diferentes dificultades, pero Señor, aprendiendo acerca de la vida de fe, podremos pasar cualquier situación porque tú estás con nosotros. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos, las familias de cada uno de ellos. Padre, algunas personas se conectan desde diferentes países, Señor, que nos siguen en nuestras redes sociales para recibir esta palabra. Tú les ayudes, sea cual sea la situación que ellos están atravesando en este momento, sea cual sea esa tormenta. Jesucristo le dice, calla, enmudece, tú estás con nosotros. Te agradecemos, Señor, dejamos este tiempo delante de ti y así hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén